Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a quienes nos acompañan acá en el auditorio y a quienes nos acompañan vía streaming. Mi nombre es Francisco Muñoz Rubio, soy coordinador del Observatorio de Gobierno y TIC de la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública. Nosotros somos una línea de trabajo que precisamente moldeamos y trabajamos temas como gobierno, tecnologías de información y comunicación y ética. Tenemos el reto de cerrar el día de hoy con el taller de identidad digital. Este taller como tal pretende exponer la conceptualización de la identidad digital y sus implicaciones jurídicas y técnicas en el entorno colombiano, con especial énfasis en el modelo de servicios ciudadanos digitales. Inicialmente nos iba a acompañar el doctor Héctor García, sin embargo, por temas de fuerza mayor no nos podrá acompañar. Vamos entonces a presentar a nuestros conferencistas. Tenemos al doctor Andrés Eduardo Salcedo. Andrés es abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Procesal, candidato a magíster en Derecho a la Universidad de Rosario, miembro del Observatorio Javeriano de Gobierno y TIC y actualmente es gerente de la firma Abaco, Consultores y Abogados. Luego tenemos también al ingeniero Omar Rodamelo, ingeniero de sistemas especializado en el área de gerencia informática, con experiencia profesional de más de 15 años en cargos públicos y privados, en los cuales se ha desempeñado como líder de infraestructura tecnológica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ha sido coordinador sectorial de entidades de certificación digital y experto técnico del Organismo Nacional de Acreditación ONAC. Profesional especializado en servicios ciudadanos digitales de la Agencia Nacional Digital, estableciendo ciertos criterios técnicos de operación para los servicios de autenticación electrónica, interoperabilidad y carpeta ciudadana. Los dejo entonces con el auditorio. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para todos. Agradecer a los organizadores, agradecer a nuestros asistentes vía streaming, los asistentes que están acá presenciales en el teatro. Como bien lo decía Francisco, vamos a hablar acerca de identidad digital. Y hablar de identidad digital implica conocer cuál es ese concepto de identidad digital, pero sobre todo cuáles son las implicaciones de este nuevo concepto de identidad digital. Nosotros, desde un tiempo atrás, bastante tiempo atrás, ya se hablaba acerca de la identidad de las personas, nuestras, y tenemos muchos conceptos de lo que es identidad. Yo ahora les quiero preguntar, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es la identidad de cada uno de ustedes? ¿Quiénes somos nosotros? Porque para hablar de identidad digital, pues primero tenemos que conocer qué es identidad. Y estas preguntas obviamente tienen un trasfondo filosófico que no vamos a abordar en esta sesión, pero que sí nos sirven para contextualizar un poco para dónde vamos con la identidad digital. Hay muchos tipos de identidad. Tenemos una identidad social, una identidad cultural, una identidad personal. Piensen ustedes cuando se relacionan con la sociedad, ¿cuál es su identidad? Y van a ver que nosotros podemos tener en las facetas distintos tipos de identidad. Tenemos una identidad personal, que es la nuestra, pero también tenemos una identidad cultural. Cuando nosotros decimos somos colombianos, somos latinoamericanos, somos bogotanos, somos paisas, somos costeños, estamos construyendo una identidad cultural. Construimos una identidad social con nuestro grupo de amigos, con nuestro grupo de trabajo. Construimos también una identidad jurídica, que es tal vez la que nosotros los abogados conocemos más, el tener derecho a un nombre, el que jurídicamente a mí el Estado me conozca por un número de cédula de ciudadanía, por un documento de identidad, y que eso a mí me dé ciertos derechos. Y tenemos dos tipos de identidades, una identidad estática, que es lo que nunca va a cambiar de nuestra identidad.
Nuestras huellas dactilares, nuestra fisionomía facial, esa es la identidad estática. Pero tenemos la identidad dinámica, que es lo que va cambiando con el tiempo. Esa identidad dinámica nosotros la vamos construyendo. Filosóficamente hay distintas teorías en torno a la identidad. Y esa identidad dinámica va cambiando dependiendo de cómo nos relacionamos, con quién nos relacionamos, en qué país vivimos, en qué ciudad vivimos. Todo eso hace parte de la identidad. Y este es el contexto de la identidad antes de hablar de la identidad digital. Siguiente, por favor. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la identidad correcta? Y yo les diré, todas son correctas. Nosotros tenemos varios tipos de identidades. Pero la identidad digital, cuando hablamos de identidad digital, más que nunca se abre ese concepto de distintas identidades. ¿Por qué? Piensen ustedes cuántas identidades digitales tienen. Cada vez que nosotros abrimos un perfil en una red social, estamos abriendo una identidad distinta. Abrimos un perfil en Facebook, un perfil en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, y piensen ustedes que no es lo mismo lo que ustedes publican en Facebook a lo que ustedes publican en LinkedIn. Probablemente en LinkedIn publicarán una imagen más profesional, más laboral, en Facebook una imagen un poco más cercana, más de amigos. Son distintas identidades que se proyectan. Y este concepto de identidad digital, este cambio, el hecho de tener varias identidades de forma paralela, hacen que al mismo tiempo algunos autores planteen lo que se denomina una disolución del yo. Tenemos tantas identidades, tanto en el contexto general, como ya lo vimos, una identidad social, cultural, personal, y ahorita con tantas identidades digitales, que realmente ¿quién soy yo? Yo soy la persona que está en Facebook, la persona que está en Twitter, que está en Instagram, soy un poco de todas ellas, por no hablar de aquellos perfiles que se crean que realmente no corresponden a una persona, sino que yo abro un perfil pretendiendo ser otra persona y me pongo otro nombre y me pongo otra edad, me puedo cambiar el género. ¿Acaso esa identidad que yo construyo en cualquier red social, donde yo me cambio el nombre, donde yo actúo de otra forma, donde yo tal vez expreso opiniones que no podría expresar con la identidad con la que nací, la identidad con la que todos me conocen, esa identidad también hace parte de mi identidad o será una identidad totalmente distinta? Y si es una identidad totalmente distinta, entonces ¿a quién le pertenece esa identidad? Tenemos un perfil en una red social, pero ¿cómo lo asociamos con una persona humana? Es más, ¿será necesario relacionar ese perfil que nosotros tenemos en nuestra red social con una persona humana? ¿O ese perfil en una red social ya puede convivir plenamente en un entorno electrónico sin necesidad de asociarlo con una persona real, una persona de carne y hueso? Siguiente, por favor. Vamos a ver las distintas identidades digitales, como les mencionaba. Hay muchísimas. Queremos destacar 4, empezando por la identidad digital de participación, que tiene que ver mucho con el Estado. Y es la identidad digital con la cual yo participo, enviándole al Estado mis comentarios respecto de un proyecto de ley, un proyecto de decreto, con iniciativas como Urna de Cristal, donde yo entraba a una página y enviaba comentarios, donde yo enviaba inquietudes sobre la ejecución presupuestal. Esa es una identidad digital muy relacionada con la participación de las personas en una sociedad democrática. Pero también tenemos una identidad digital comercial, muy ligada a la reputación digital. Piensen que ahorita la mayoría de las empresas tienen lo que se denomina fanpage en distintas redes sociales. Y esas fanpage de las redes sociales generan una reputación en la empresa y generan una forma distinta de cómo el consumidor ve a las empresas. Y entonces se hicieron muy populares las figuras de los community manager, desarrollando o construyendo otra imagen empresarial, distinta a la tradicional, distinta al establecimiento de comercio que uno encuentra en la calle, en un centro comercial. Es una distinta manera de interactuar. Y piensen que esa identidad digital comercial, por ejemplo, con los influencers, tiene valor. Y en el ámbito empresarial es igual. Una mala acción de un community manager puede desvalorizar una empresa.
Estamos hablando de que las acciones en el mundo digital, lo que yo hago, lo que yo tuiteo, lo que yo retuiteo, lo que yo publico, impacta en la vida real. Se realiza la acción en el entorno electrónico, pero impacta en la vida real. Esa es la identidad digital en materia comercial. También tenemos la de la academia, como yo ya les mencionaba, con LinkedIn, con Google Scholar, los perfiles de los ORCID, de los investigadores. Es otra identidad digital que yo puedo tener. Y por último, tal vez la más conocida, es la identidad digital de las redes sociales, que ya la hablamos con Facebook, con Twitter, con Instagram, con el mismo LinkedIn como red social. Cada uno construye su propia identidad digital. Y fíjense que una persona puede tener todas estas identidades digitales. Y en cada entorno se comunicará de manera distinta y tendrá un público objetivo distinto. Y fíjense que en esta red social, por ejemplo, con los influencers, tenemos que una identidad digital que además tiene valor, que cuesta. Cuando un influencer promociona un producto, esa pauta publicitaria cuesta dinero. Los perfiles que tienen 3 millones, 10 millones de seguidores tienen un valor patrimonial. Entonces, estamos también ante un nuevo concepto de identidad ligado a la reputación de la persona o ligado a la imagen de una persona, que puede ser ficticia o no, pero que en todo caso, además del entorno electrónico, genera un impacto en el mundo real. Y tenemos esas identidades digitales que tienen un valor intrínseco. Por eso lo que se veía hace 20 años, hoy es realidad, es decir, que un perfil de YouTube, por ejemplo, tenga valor patrimonial. Eso no se concebía hace 20 o 30 años. Ahora sí, y yo puedo vender perfiles de redes sociales y me los van a pagar y se va a transar. Estos son los cambios que se tienen con las identidades digitales. Siguiente, por favor. Ahora bien, tenemos muchas identidades digitales y yo les mencionaba que yo puedo crear una identidad falsa y cambiar el nombre y cambiar el género y actuar a través de una persona, incluso de otro país, que tenga una nacionalidad distinta a la mía, que se llame distinto. Pero cuando yo me relaciono con el Estado, cuando se inician trámites frente al Estado, cuando yo voy a pedirle al Estado, por ejemplo, que me reconozca una pensión, el Estado tiene que saber quién soy yo. Y en ese caso la pregunta es si estamos ante un Estado moderno, un Estado que quiere brindar a través de sedes electrónicas, a través de trámites desmaterializados, de trámites automatizados, que el ciudadano ya no tenga que ir presencialmente a ninguna entidad, sino que todo se haga por Internet. Y la pregunta es, bueno, ¿y si todo se hace por Internet, cómo el Estado va a tener certeza de la identidad de esa persona que está del otro lado de la pantalla? Porque ya no estamos hablando de crear un perfil fake en Facebook, de hacer troleos, etcétera, que en muchos casos puede que no tenga mayor relevancia, sino que estamos hablando de interactuar con el Estado, porque el Estado, con base en esa interacción, va a realizar determinadas conductas. Emite actos administrativos, reconoce pensiones, paga prestaciones económicas. Y el Estado no se puede arriesgar a pagarle a una persona que no existe o a pagarle a una persona a la cual le suplantaron la identidad. Por eso cuando se habla de identidad digital, que es este concepto que ya no es nuevo, ya se ha hablado durante varios años de identidad digital, el mayor reto de la identidad digital es poder saber si esa identidad digital es real o no. Porque si no conocemos, si no tenemos las herramientas para saber si esa identidad digital es real o no, los trámites automatizados, los trámites digitalizados con el Estado, pues simplemente no van a poder avanzar. Las entidades tendrán que seguir exigiendo en algún momento, en algún punto, la presencialidad de la persona en la entidad pública y que siga siendo de manera tradicional, es decir, o con un documento autenticado ante notario o yendo yo personalmente a la entidad presentando mi cédula de ciudadanía en físico y haciendo una validación, la más clásica es por biometría dactilar, para poder establecer esa verdadera identidad de la persona. Entonces, ese es el reto que nosotros abordamos en la actualidad y es poder saber
y tener certeza de esa identidad digital. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de esa certeza es porque existen riesgos en la autenticidad que ya están. Cuando la tecnología avanza, avanza para bien y avanza para mal. ¿De qué riesgos estoy hablando? Estoy hablando de riesgos que nosotros vemos día a día en redes sociales. Por ejemplo, cuando suplantan a una persona, es usual que algún famoso haga un tweet y ese tweet sea desfavorecedor, sea políticamente incorrecto, represente una idea que él no quiso decir y digan, es que me suplantaron el perfil. Ese es un riesgo grave en materia de autenticidad, en materia de identidad digital. Alguien suplanta mi identidad digital. Imagínense que en la vida real alguien lo suplantara. Imagínense que en la vida real alguien lo suplantara en el trabajo y fuera al trabajo otra persona y ejecutara mal lo que su jefe les ordena. Imaginen que alguien lo suplanta ante el banco y retira en ventanilla su salario. Esto es lo que pasa en redes sociales y eso tiene un efecto también o negativo o positivo dependiendo, pero ya hemos visto varios casos de celebridades, de personas reconocidas y de personas del común que dicen me suplantaron mi perfil, me hackearon. Y entonces yo proyecto ante la sociedad una imagen errónea. Entonces alguien publica como Andrés Salcedo una idea que no corresponde con lo que de verdad piensa Andrés Salcedo. Pero lo hace y eso genera repercusiones en el mundo digital y en el mundo real. Lo vemos ya con la suplantación de la identidad digital en general en entornos electrónicos, no solamente en redes sociales. Piensen, por ejemplo, todo lo que se puede hacer si a ustedes les hackean el teléfono y alguien se hace pasar por ustedes en WhatsApp, en Telegram. O si alguien les hackea su correo electrónico. Piensen toda la información que la persona puede tener en su correo electrónico y cuánto daño les puede hacer si una persona envía correos electrónicos haciéndose pasar por ustedes. Suplantaron su identidad digital. Y por último, un ejemplo un poco más reciente son los deepfakes, que consisten en que a un video donde sale un famoso o cualquier persona yo le pongo otra cara. Si ustedes consultan en YouTube videos de deepfake, van a encontrar muchos. Y a través de esa tecnología, ustedes pueden encontrar a Donald Trump, a Barack Obama, a Vladimir Putin, a cualquier líder internacional y pueden ponerlo a hablar lo que ustedes quieran. Y el video aparentemente va a ser genuino. ¿Por qué? Porque la tecnología ha avanzado tanto con los deepfakes que encontramos que a simple vista no es fácil distinguir cuál es verdadero y cuál no. Lo vemos de una manera muy sencilla porque ya hay aplicaciones que ustedes les permiten poner su cara, por ejemplo, en imágenes de acontecimientos históricos, de fotos o de videos, y entonces ustedes pueden poner su cara en apartados de películas, cualquier película, y pueden poner su rostro reemplazando al del protagonista. Y eso obviamente es algo que no corresponde con la realidad. Y ahora imagínense el riesgo de deepfakes cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la validación de identidad por biometría facial. Entonces tenemos sistemas electrónicos que validan la identidad de las personas. No vayamos muy lejos, piensen en los sistemas de biometría de sus celulares. Ustedes tienen su celular y se autentican, validan su identidad a través de biometría facial. El teléfono reconoce su rostro y se desbloquea el celular. Lo que hacen los deepfakes es también estar en la capacidad de engañar esos sistemas de reconocimiento facial. Entonces yo me puedo poner el rostro de otra persona, pasar exitosamente, dependiendo de qué tan robusto sea el sistema, puedo pasar la validación biométrica facial y ya me autentiqué como otra persona. Estos son los retos que plantea la identidad digital. Cuando hablamos de identidad digital, tenemos que tener en cuenta estas nociones y de que ya existe la tecnología para suplantar a otras personas en su identidad digital, lo cual, como ya vimos, puede generar unos efectos negativos incluso más grandes a que si una persona me reemplaza en el mundo físico. Es que piensen que ya todo lo hacemos de manera electrónica. Yo me relaciono con mi banco
de manera electrónica. Me relaciono con mis compañeros de trabajo de manera electrónica. Me relaciono con mi entorno académico de manera electrónica. Entonces, si a mí me suplantan mi identidad digital, pues básicamente pueden relacionarse con todo mi entorno social, académico, laboral, de amigos, de familiares, etcétera, etcétera. Es un riesgo muy grande el que se tiene con la identidad digital, lo cual no implica que se deba dejar de lado y simplemente decir vamos a seguir solamente con la identidad presencial. Porque cuando uno habla del Estado y de la modernización del Estado, sí vale la pena hacer la transición de la identidad como la conocemos hoy en día hacia la identidad digital para poder digitalizar los trámites y que podamos relacionarnos con el Estado vía Internet, estando muy cerca de las entidades, pero sin tener que acudir presencialmente a las entidades, sin tener que acudir de manera física a las entidades, a través de la digitalización de los trámites. Pero para evitar estos riesgos, esa digitalización se tiene que hacer de manera adecuada. Siguiente, por favor. Lo que vamos a ver ahora es cuál es esa base normativa de la identidad digital en Colombia. Si nosotros hablamos de identidad digital y de cómo asegurar que una persona sí es quien dice ser, nos podemos remitir en principio a las leyes marco, las leyes modelo de la Comisión de Naciones Unidas, que ya venía trabajando al observar que el avance tecnológico era una tendencia que iba a seguir. En 1996 la Comisión de Naciones Unidas expide la Ley Modelo de Comercio Electrónico para darle validez a los documentos electrónicos, y ahí se reconoce la manera en la cual yo puedo firmar un documento electrónico. Y recordemos que la firma es la manera como yo acredito mi identidad en un documento. Yo acredito mi identidad en un documento firmándolo, de la manera clásica, es decir, por firma manuscrita. Y lo que hace esa ley modelo es decirle a todos los estados del mundo cómo acreditar esa firma en un entorno electrónico. Porque es que desde los 90 se veía venir y ahorita es una realidad. Uno suscribe contratos de manera electrónica, uno manifiesta su voluntad de manera electrónica. Y la pregunta sigue siendo la misma, bueno, ¿y cómo tener certeza de quién es la persona que firma? ¿Cuál es la persona que firma? Para eso se creó la Ley Modelo de Naciones Unidas, que en Colombia fue aterrizada mediante la Ley 527 del 99, y que no solamente fue acogida en Colombia, fue acogida por, en este momento, 83 estados, que tienen una regulación muy similar. Y la Ley 527 nos va a hablar de autenticidad, es decir, de cómo saber cuál es la persona que a mí me firma un documento electrónico. ¿Cómo yo tengo certeza de esa autenticidad del documento? Además de los atributos de seguridad, de seguridad jurídica, el documento, de la integridad, del no repudio, de la confidencialidad, pero para efectos de esta conversación nos vamos a centrar en la autenticidad. Y por último, mucho más reciente, porque ustedes dirán, ya la ley del 99 tiene más de 20 años, y si bien no lo dice de forma expresa la ley 527 acerca de identidad digital, pues ya se está hablando de una noción de identidad digital. Y una norma mucho más reciente es el decreto 620 de 2020, que nos habla de servicios ciudadanos digitales y plantea todo un ecosistema de cómo el ciudadano puede interactuar con el Estado de manera digital, recogiendo un poco las iniciativas de modernización que ya venían paulatinamente desarrollándose y estableciendo 3 servicios ciudadanos base: interoperabilidad, autenticación digital y carpeta ciudadana. Y cuando uno habla de autenticación en el marco de servicios ciudadanos digitales, es exactamente lo que nosotros estamos hablando. ¿Cómo yo tengo certeza de la identidad de una persona en entornos electrónicos? Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver lo que es la noción que establece la Ley 527 de 1999. Y esta ley nos habla de los servicios de confianza digital. Nosotros en el mundo físico, cuando acudimos y queremos tener certeza de la identidad de una persona, pues acudimos a un notario. Y por eso es popular la frase de, por favor, autentíqueme este documento. No va ante el notario, hace una diligencia de presentación personal y el notario me certifica que yo
que firme el documento, en efecto soy yo. Lo que se hace por parte de la Ley 527 del 99 es crear, si me permite la expresión coloquial, un notario digital, que serán las entidades de certificación digital. Esas entidades son las que brindan confianza en el entorno electrónico. Entonces yo ya tengo un tercero que me dice sí, esa persona es quien dice ser. Tengo un documento electrónico firmado por Andrés Salcedo y hay un tercero que me dice sí, él es Andrés Salcedo. Tranquilo que nosotros ya comprobamos y él en efecto es Andrés Salcedo. Y esa entidad de certificación digital es la que va a estar en la mitad entre el firmante y ese tercero que confía, que es la persona que va a recibir el documento electrónico. Y de esta forma, creando estos terceros de confianza, es como puede evolucionar el entorno digital, el entorno electrónico, porque se crea un tercero de confianza que a mí me va a dar una seguridad jurídica. Entonces, si el tercero me acredita que una persona en efecto es quien dice ser, pues yo ya confío. De ahí que la ley y la doctrina se habla del tercero que confía, de la expresión confianza. Ahora vamos a ver cómo son esos modelos de autenticación. Siguiente, por favor. Vamos a hablar, ya vimos que la autenticidad es la certeza sobre la identidad del firmante, del autor de un documento o de la persona que se autentica ante cualquier sistema. Y entonces cuando yo hablo de autenticidad y de autenticación, tengo que ver que la autenticación es la forma como yo aseguro mi identidad en entornos electrónicos. Cuando yo estoy en un entorno presencial, generalmente yo aseguro mi identidad presentando mi cédula de ciudadanía. Pero eso en el entorno electrónico yo no lo puedo hacer. Se puede hacer ahorita con la cédula de ciudadanía digital una vez avance y se termine su implementación. Pero además de la cédula de ciudadanía digital están los mecanismos de autenticación. Y los mecanismos de autenticación para asegurar la identidad digital de una persona pueden ser de 3 tipos o pueden ser agrupados en 3 tipos. Primero, por algo que uno conoce. Segundo, por algo que uno tiene. Y tercero, por algo que uno es. Y estoy seguro de que todos los que estamos acá en el auditorio y las personas que nos siguen en nuestra transmisión virtual han estado en contacto con los 3 mecanismos de autenticación. Algo que uno conoce es una contraseña, una clave memorizada. Eso es algo que yo conozco y en principio solo yo lo conozco. Para no ir más lejos, mi correo electrónico es algo que solo yo conozco. La contraseña de ese correo electrónico. Pero también puede haber un mecanismo de autenticación con algo que se tiene, como sucede con los tokens bancarios. El banco a mí me entrega un token y ese token es personal e intransferible, igual que la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito. Eso es algo que yo tengo. El banco presume que yo soy yo porque yo tengo el token o yo tengo mi tarjeta de crédito o mi tarjeta de débito. O también me puedo autenticar por algo que yo soy. Y acá tenemos toda la gama de biometría. Biometría facial, biometría dactilar, biometría de la palma de la mano, biometría de voz. Eso es algo que yo soy. Estos 3 mecanismos de autenticación que se pueden agrupar es lo que a mí me permite asegurar la identidad digital de la persona. Y con eso vamos cerrando las brechas que hablamos al principio. Entonces disminuimos los riesgos de suplantación, disminuimos los riesgos de inseguridad en entornos digitales. Siguiente, por favor. Ahora bien, estos mecanismos de autenticación, y para que yo me autentique, paso por 2 grandes etapas. Primero, a mí me valida la identidad verificando los atributos de la persona y una vez me valida la identidad, ahí sí me entrega mi mecanismo de autenticación. Y yo ya me voy a autenticar con mis credenciales de autenticación. No me van a validar la identidad varias veces, sino que me la validan una vez, me entrega mi mecanismo de autenticación y con ese yo ya me autentico las demás veces. Piensen en cualquier sistema, por ejemplo en un sistema sencillo, donde yo paso por un registro de usuario y me entregan una contraseña. Entonces, cada vez que yo ingrese a la página web no tengo que registrarme una y otra vez. Me registro una vez y luego me entregan mis credenciales de autenticación. Siguiente, por favor. Nosotros vamos a hablar de 4 niveles de autenticación y esto es lo que me va a permitir hablar de distintas identidades digitales.
Entre más crítico sea el trámite, es decir, cuando yo debo tener una mayor certeza de la identidad digital, es decir, que no me puedo equivocar al identificar a una persona en entornos digitales, voy a optar por un nivel de autenticación muy alto. Y luego voy descendiendo. Entonces, un nivel de autenticación alto, un nivel de autenticación medio y un nivel de autenticación bajo. Todo esto depende de ¿qué? De la criticidad del trámite. Para explicarlo de una manera muy sencilla, pensemos en una entidad financiera y piensen que ustedes van a hacer un retiro de dinero. Si ustedes van a retirar, por ejemplo, 1 millón de pesos, pues ustedes lo van a poder hacer en un cajero. ¿Y qué les va a pedir un cajero para asegurarse de que ustedes sí son los dueños de la cuenta? La tarjeta bancaria y una clave. Y con eso ustedes pueden retirar ese dinero. Pero si ustedes van a retirar un monto mayor, probablemente la entidad bancaria les pida ir a ventanilla. Entonces ustedes ya hacen una presentación personal ante un funcionario de un banco y presentan, además de la tarjeta y de la clave, ustedes se tienen que presentar personalmente y tienen que llevar su cédula de ciudadanía. Y además de eso, probablemente les hagan una validación biométrica dactilar, que es poner la huellita. Entonces, fíjense que va siendo más robusto. ¿Por qué? Porque es un riesgo que se retire 1 millón de pesos, pero el riesgo se eleva si yo voy a retirar, por ejemplo, 100 millones de pesos. Este mismo ejercicio es el que hace el Estado y el que deben hacer todas las entidades estatales para determinar el nivel de riesgo en cada trámite que se va a hacer. Y entonces yo voy a tener una identidad digital frente al Estado y esa identidad digital es la que le va a asegurar a todas las entidades estatales quién soy yo. Y se va a responder la pregunta con la que abrimos de cómo tener certeza de la identidad de las personas en los trámites estatales. ¿Cómo se tiene certeza? Aplicando los niveles de autenticación. Tenemos nivel de autenticación muy alto, que es con la cédula de ciudadanía digital y con mecanismos de nivel alto de autenticación, que son los certificados digitales emitidos por entidades de certificación digital. Las entidades que mencionamos cuando hablamos de ese tridente que compone los servicios de confianza. El firmante, la entidad de certificación digital y el tercero que confía. Fusionando estos mecanismos vamos a tener certeza de la identidad digital de las personas en entornos electrónicos. Vamos a prevenir los fraudes, vamos a prevenir las suplantaciones, que es un riesgo que no solamente está en Colombia, sino en el mundo, cuando se habla de identidad digital. Esto es lo que se quiere prevenir con los niveles de autenticación que estamos viendo acá en pantalla. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cuál es ese futuro de la identidad digital? Porque Colombia al menos está hasta ahorita iniciando en materia de identidad digital y se espera que la evolución siga con la implementación de los servicios ciudadanos digitales, para que nosotros podamos tener un verdadero Estado transformado digitalmente. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver cuál es ese futuro de la identidad digital. Nosotros construimos las perspectivas de la identidad digital para tener en cuenta, cuando yo hablo de identidad digital ya estoy hablando de un cambio de paradigma. Y entonces era la pregunta con la que abríamos este panel y es saber la identidad digital qué implica. Y la identidad digital puede implicar un cambio en los titulares de derechos. ¿Puede una identidad digital ser titular de derechos aun cuando no corresponda con una persona real? ¿Puedo yo construir esa identidad digital ficticia? Y esa identidad tendrá derecho al buen nombre, a la honra. ¿Qué pasa si me hackean una identidad digital que yo creé, pero pues que no soy yo, es mi alter ego? ¿Tendrá derechos o no tendrá derechos? Este es el cambio de paradigma de la identidad digital. Y para eso quiero reseñar 2 tecnologías clave. La primera, la inteligencia artificial. Ahorita tenemos inteligencia artificial capaz de crear bots, los denominados bots, y se construyen identidades digitales. ¿Será que esos bots pueden ser titulares de derechos en algún momento?
¿Qué pasa si un bot de esos inicia trámites ante el Estado? Estamos ante un nuevo concepto de identidad creado por la inteligencia artificial. Y además de eso, algo un poco más cercano a nosotros, los teléfonos inteligentes y los documentos de identificación digitales. El mundo va para eliminar el documento físico, el documento tradicional, y solamente tener documentos de identificación digitales, que además sean documentos de identificación que no solamente almacenen lo que sería la cédula de ciudadanía, sino también otros documentos, libreta militar, licencia de conducción, mi carnet de universidad, todo eso que yo puedo tener en mi teléfono inteligente. Y voy a dar, para cerrar esta parte de la conferencia, 2 ejemplos. Pensemos en el metaverso y pensemos en las identidades digitales del metaverso. El metaverso ya es una realidad incipiente, pero realidad al fin y al cabo. Y el metaverso a mí me permite relacionarme en un mundo completamente digital y tener reuniones de trabajo y reunirme con amigos, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo en un contexto meramente digital. Yo construyo una identidad en el metaverso. Y esa identidad digital, ¿qué implicaciones puede tener? Y el otro ejemplo, desde la perspectiva de la identidad digital, es el proyecto de Naciones Unidas que tiene sobre el reconocimiento transfronterizo de servicios de confianza y de identidad digital. ¿Qué es lo que busca? Justamente que mi identidad digital reconocida en Colombia ya no solamente sea reconocida en Colombia, sino que sea reconocida en otros países. Entonces, en un futuro no solamente vamos a hablar de cédulas de ciudadanía digitales, sino que podemos hablar de pasaportes digitales. Y lo que dice la ONU es, a través de los medios digitales yo puedo garantizar el derecho a la identidad de las personas. ¿Por qué? Porque hay personas en el mundo que no están identificadas, porque están lejos del Estado, porque están lejos de los trámites gubernamentales y no se identifican nunca. Y a través de los servicios digitales yo los puedo identificar. Ese es el proyecto y esas son las perspectivas de la identidad digital, y obviamente eso plantea muchos retos a nivel jurídico, a nivel técnico y a nivel social en torno a la concepción de lo que es la identidad digital. Siguiente, por favor. Entonces, ya para finalizar, cierro con la misma pregunta con la que abrí. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Ustedes consideran que tienen una sola identidad o tienen varias identidades? ¿Qué pasa con sus identidades digitales? ¿Cuántas identidades digitales tienen ustedes? ¿Cómo se comportan frente a la sociedad dependiendo de la identidad que ustedes tienen? Este era básicamente el contexto que quería reseñar desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de la identidad digital y de las implicaciones que tiene la identidad digital en el mundo jurídico y en el mundo social, para dejarles unas inquietudes, primero en torno a esas implicaciones de la identidad digital y ponerlos a pensar un punto también desde un punto de vista filosófico, y segundo, para mirar esas perspectivas de la identidad digital y la importancia de la seguridad de la identidad digital. Está muy bien avanzar en la identidad digital, pero eso no se puede hacer de cualquier manera. Tenemos que hacerlo mediante mecanismos seguros, mediante mecanismos fiables, porque si no lo que vamos a tener son muchos casos de suplantación, y eso ya se vio en pandemia, cuando los delitos electrónicos aumentaron en más de un 150%. Queremos evitar eso, y la manera de evitar la suplantación en entornos electrónicos es a través de mecanismos de autenticación seguros. Muchas gracias y aprovecho para darle la palabra al ingeniero Marroa. Bueno, Andrés, muchas gracias. Bueno, primero que todo, darles el agradecimiento a todos los asistentes que están virtualmente también pendientes de esta conversación. Básicamente nosotros vamos a verlo sobre un enfoque que es la gestión de identidad y firmas electrónicas, que ha hecho finalmente el gobierno nacional frente a un modelo que permita masificar los servicios base, como lo decía Andrés, un decreto que es el 620, y a partir de eso existe un decreto que era el decreto 1413 del 2017. Desde esa época estamos hablando de los servicios ciudadanos digitales, que le dio vida a la Agencia Nacional Digital. Esa Agencia Nacional Digital
tiene un rol fundamental en el tema de masificación de los servicios, tanto como un articulador que permita finalmente determinar unos servicios base para poder acceder a la administración pública. Y aquí salió unas preguntas cuando se estaba creando el modelo, y era de cara al ciudadano todo lo que tiene que hacer frente al acceso de la administración pública. Uno lo vive hoy en día, yo lo vivo porque, digamos, para ir a acceder a la DIAN, para acceder a una ventanilla única, cada uno me pide un proceso de registro. Entonces, acá, ¿qué debe hacer? Debe registrarse independiente en cada portal o cada ventanilla o cada sede electrónica, y a partir de eso tener infinitos usuarios, infinitas claves, donde realmente no sabemos ni qué claves estamos usando, ni qué niveles de garantía estamos usando para poder hacer y acceder a un trámite o servicio. De esto también, ¿qué deben de tener? Pues finalmente deben de memorizarse en diferentes claves para poder acceder a esta administración, y esto conlleva a que también a que existan los riesgos de suplantación de identidad de las personas. Y es que existe también en el tema de racionalización de trámites todo el tema que permita determinar cómo existen trámites que son totalmente en línea, parcialmente en línea, y poder hacer esa transformación de esos trámites, pues finalmente tienen unos riesgos, porque entonces lo hacían a uno ir a una entidad pública donde tenían que hacerle un reconocimiento, de pronto existen en el tema de la notaría donde existe una huella dactilar y tiene que ir a registraduría para verificar que realmente sea la persona, pero finalmente mitigar todo ese tema de acceso por parte del ciudadano es lo que pretende ese modelo de autenticación. Y otros mecanismos que no sabemos si son robustos o son digamos, con una seguridad que permita acceder, y a veces el usuario dice, no sé, voy a entrar con un usuario, un password, y a veces me pide 8 dígitos, otro me pide alfanuméricos, otro me pide que son 3 dígitos, y eso se vuelve algo que es engorroso para poder acceder a la administración pública. De cara a las entidades, ¿qué se tiene? Una parte de reconocer finalmente a los beneficiarios por parte del Estado, poder mitigar esos fraudes de entrega de los servicios por parte del Estado y el mal uso de los recursos públicos. Exista esa parte de duplicación de esfuerzos y costos que permita que las entidades sean una sola, ¿sí? Como su labor lo hace por parte de todas las entidades, y es que exista esa gratuidad y accesibilidad por parte de los usuarios. Y existan mecanismos de autenticación débiles para los servicios de niveles de un grado alto, que le dicen hoy en día, no sé, voy a hacer un trámite y era tan bajo el proceso de autenticación, pero su consecuencia dentro del trámite era muy grande. Siguiente, por favor. Cuando se creó el modelo, se tomaron unas partes de recomendaciones por la OCDE en materia de gestión de identidades, y lo que hizo el decreto 620 fue crear unas guías de lineamientos, y esas guías de lineamientos las deben hoy en día cumplir todas las entidades públicas, y básicamente se dio una parte por adoptar una estrategia nacional en gestión de identidad, y si ya lo vemos hoy, existe esa parte donde ya le dice, mire, ya existen unos niveles de garantía acordes a cada trámite que le permita a ustedes mitigar esa suplantación de identidad. Definir también una política nacional de credenciales digitales adecuadamente balanceadas, y es eso, y es esa parte de usabilidad. Hay algo acá donde uno a veces intenta sacrificar, entre más seguridad, pues digamos menos usabilidad, y viceversa, ¿sí? Entonces a veces uno dice, yo tengo más seguridad, pero para poder acceder, pues los niveles de configuración que tengo que acceder en mis portales, pues van a ser mucho más robustos. Otra parte son los gobiernos deberían de trabajar juntos para permitir la gestión de identidad digital transfronteriza. Digamos que esa es una gran labor que ha hecho el lado del Ministerio de Tecnologías en conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y es ese reconocimiento por parte de
algo que se llama lista de listas. Hoy en día funciona en Europa. Por el lado de la Comunidad Europea, uno sabe que el ciudadano está identificado, pero si está en España y se pasa a Francia, sus mecanismos de autenticación, que es su documento de identidad, va a ser válido en cualquier país. En esta parte, digamos que ya se tiene un avance, ahorita lo vemos, por el lado de un acuerdo comercial que se tiene mediante Alianza Pacífico, y lo que pretende es esas listas de listas para poder reconocer todos esos mecanismos de identidad. Hoy en día, Registraduría también sacó ya una parte donde le dice, mire, todos los países miembros de ALADI ya pueden viajar sin necesidad de tener su pasaporte, con la cédula de ciudadanía digital, ser reconocidos también allí. Siguiente, por favor. Frente al modelo de autenticación digital, se establecieron algo inherente y es las firmas electrónicas. Y las firmas electrónicas desde el género, contando que existe una firma digital como su especie, que va finalmente con un mecanismo, que lo decía Andrés, sobre un tercero de confianza o entidades de certificación digital. Aquí aparece una identidad digital y es cómo yo puedo reconocer a una persona a través de qué. Puede ser o a través de huellas dactilares, o a través de biometría facial, o a través de sus rasgos o fuentes o atributos que ya lo tengan de parte de otras entidades públicas que se vuelven unos proveedores de información también para ellos mismos. Otra parte es la firma electrónica, que permite finalmente autenticarse ante los medios electrónicos. Y eso finalmente va a generar algo que va a ser la confianza y la garantía y acceso a los servicios digitales. Una parte va a ser la carpeta ciudadana y otra parte va a ser lo que viene de interoperabilidad como medio de intercambio de información entre las entidades públicas. Siguiente. Y aquí entra algo que lo veía Andrés, y es ¿qué es esa identidad digital? Y esa identidad digital, dentro del marco del decreto 620 y también dentro de la guía de lineamientos, entró a apropiar diferentes conceptos. Una parte es como esa identidad que es un conjunto de atributos electrónicos como plantillas biométricas o registros de navegación en línea o números telefónicos. Otra parte es como una representación de información sobre cada individuo específico o grupo de organización. Y a partir de esos mismos conceptos se resalta algo como atributos, y esos atributos es los que le permite a uno identificarse como persona. Y esos atributos uno los puede decir quiénes son los que están facultados para poderle decir que yo tengo un atributo. Una parte es la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde finalmente lo identifica con un número de documento, lo identifica con un nombre, un apellido, una parte donde también se tiene que es su sexo como tal, y a partir de ese género también se vuelve un proveedor para poder generar esa autenticación digital. Otra parte donde unos atributos que tiene uno también pueden ser su campo profesional. Entonces uno puede ir a la academia donde le puede decir, oiga, mire, usted tiene una facultad donde también es un ingeniero, un abogado, y a partir de eso poder actuar en los medios electrónicos, como también de la parte de función pública donde se le dice, mire, a partir de ellos también podemos identificar si es un funcionario público, qué funciones, qué cargo tiene para poderlo identificar frente a los medios electrónicos y poder actuar frente a cualquier trámite o servicio. Finalmente, resumido, ¿qué es esa identidad digital frente a los servicios ciudadanos digitales? Siguiente, por favor. Aparece una parte donde dice quiénes pueden proveer esos atributos digitales. Y esas partes uno lo ve como esos terceros, ¿sí? Que le pueda determinar, digamos que acá dentro del modelo no usaba mucho el tema de perfilamiento de usuarios, pero finalmente sí lo estamos perfilando, y ese perfilamiento es que le está determinando unas características de su propia identidad digital. Y es que cuando yo adquiero ese mecanismo de autenticación electrónica, finalmente le voy a decir, oiga, yo voy a ir a preguntarle a la DIAN o a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que de pronto si esa persona está declarando renta,
y si está declarando renta, bajo qué circunstancias las está haciendo y qué atributos él me puede devolver y me está diciendo es, mire, esta persona tiene también unos ingresos superiores a tal monto. O por la parte de cámaras de comercio también para poder identificar esas personas jurídicas. Digamos que acá va muy orientado también a personas naturales y personas jurídicas como medio de identificación. Por el lado de un proveedor también es toda la parte de core bancaria, que sabemos que hoy en día básicamente es un masificador también de esos servicios ciudadanos digitales, porque a partir de él es que yo finalmente hoy en día a través de mis cuentas bancarias puedo determinar cómo yo puedo acceder también a la administración pública. Entonces finalmente esos son los que empiezan a proveer esos atributos para conformar esa identidad digital frente al Estado y frente a ese servicio que se llama autenticación digital. Siguiente, por favor. Luego aquí se demuestra que una persona es dueña a partir de ¿qué? De unas credenciales de acceso. Entonces lo que le va a permitir es que finalmente el ciudadano tenga unas credenciales para poder acceder a la administración pública. ¿Qué conlleva esto? Que todas las entidades nacionales en sus trámites y servicios se integren al modelo y al articulador, en este caso que es la Agencia Nacional Digital, para poder determinar que solamente yo pueda entrar con un usuario, un password, o dependiendo el nivel de riesgo en el cual determine, vamos a decirlo, si la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales va a determinar que para declarar renta debe ser un nivel de garantía alto o muy alto, o sea, a través de su cédula de ciudadanía digital o a través de su certificado digital emitido por una entidad de certificación digital abierta, y exista otra entidad, no sé, vamos a decir el SECOP, vamos a determinar lo que también esté sobre un nivel de garantía alto y lo determinará también, pues finalmente existe unos prestadores de servicio que va a autorizar el Ministerio TIC, y esos prestadores ¿qué van a hacer y cuál es su función primordial? Y es validar la identidad, emitirle sus credenciales para que uno pueda acceder a la administración pública. ¿Y el modelo lo llevará a qué? Finalmente todas estas entidades que yo necesito ir a hacer trámites o servicios, pueda acceder a través de esos mismos mecanismos. Entonces no voy a necesitar, como lo veíamos en la primera diapositiva, de decir necesito un usuario, un password, el otro va a ser otro usuario, otro password, sino que él mismo con ese mismo mecanismo que va a ser o la cédula de ciudadanía o su certificado digital, le permita acceder a la administración pública. Entonces aquí ya entra algo que es algo que él conoce, que es un PIN memorizado. Ese está categorizado como un nivel de garantía medio o bajo dentro de las guías de lineamientos emitidas por MINTIC. Otra parte es todo el tema de posesión que se vuelve adherente, que puede ser o el dispositivo móvil. Hoy en día es muy utilizado el dispositivo móvil frente al segundo factor de autenticación, entonces le llegan un mensaje de texto o tiene una aplicación móvil para poderla instalar y que le esté generando un código aleatorio como mecanismo de seguridad. Y otra parte son las características biométricas como la parte de, dactilar o el rostro, donde ya también ha ido avanzando la registraduría con la nueva cédula de ciudadanía. Siguiente, por favor. Dentro de la reglamentación en materias de firmas electrónicas, aquí ya se adhiere algo, y es que los servicios ciudadanos digitales le dieron una facultad para que a partir de ese mecanismo de autenticación defina su firma electrónica. ¿Por qué? Porque el mismo decreto 2364 del 2012 definió como una firma electrónica usuarios, password, pines, claves privadas que son consideradas como un medio de firma electrónica. Ejemplo, uno lo podía ver cuando uno va a hacer una transacción frente a un datáfono, que antes en el voucher le hacían a uno firmar el voucher y esa era su firma para poderlo tener. En este caso, cuando se definió el decreto 2364, los bancos asumen que mediante acuerdo ese PIN que se colocó, se suprimió esa firma electrónica que se tenía, que era autógrafa, o esa firma manuscrita. ¿Por qué? Por un
PIN, que ya le asume que es una firma electrónica. Esa firma electrónica se le vinculó como medio de firma de un nivel de garantía bajo o medio. Y luego define también una parte que es la firma digital como su certificado para dos procesos. O me sirve para poderme autenticar y acceder a través de la administración pública, y a partir de eso también poder firmar digitalmente con un nivel de garantía alto los documentos donde le van a generar autenticidad, integridad y en consecuencia el no repudio de la transacción. Entonces digamos que eso dependerá de cada entidad pública cómo empieza a gestionar frente a los mismos decretos normativos. Siguiente. Luego existe un modelo de gestión de identidad donde la OCDE le empieza a decir que para poder llevar un proceso maduro en el tema de gestión de identidades, pues se debe tener una serie de pasos, que es lo que va a generar estos prestadores de servicios autorizados por MINTIC. Una parte es la parte de identificación, cómo yo puedo hacer para que una persona se identifique a través de datos biométricos faciales, dactilares, presenciales, donde yo pueda determinar que es una persona. Una parte que es la parte de registro, una parte que es la parte de emisión, y esa parte de emisión que va a contener sus credenciales en el nivel de garantía que uno pueda acceder, y a partir de eso una autenticación y una autorización. Esa autorización, pues ya ahorita lo vemos dentro del modelo general que hace esa parte de autorización dentro del ecosistema digital del Estado colombiano. Siguiente. Este es el modelo general donde uno puede determinar qué es lo que va a conllevar a un ecosistema. Y es, todas las entidades públicas van a tener que integrarse, ya aquí se dio creación algo como el portal único del Estado colombiano, que es gov.co. A partir del decreto 088 del 2022 se estableció también que existe una parte de racionalización de trámites. Hoy en día las entidades tienen que hacerlo por obligatoriedad, y también estableció esa sede electrónica donde también se vuelve una sede electrónica compartida. Y finalmente todos esos son proveedores para poder generar una autenticación. ¿Qué pasa? En la parte de la mitad existe algo como que se llama la pasarela de autenticación, que lo ofrece la Agencia Nacional Digital. Ellos generaron algo que se llama un servidor de gestor de identidades, que le va a permitir darle esa autorización. Entonces lo que le va a permitir es que todas las entidades públicas a través de los sistemas de información se integren técnicamente a través de esa pasarela, a través de ese articulador, para que cada proveedor, los que aparecen en la parte superior que dice proveedor servicio 1, servicio 2, esos son los prestadores de servicio que estén autorizados. Entonces yo como ciudadano iré a vincularme y a hacer mi proceso de registro con cada prestador y que me otorgue mis credenciales para poderme autenticar. Ellos me harán un proceso de verificación, si será, cada uno establecerá su modelo, si lo va a hacer por biometría dactilar, por biometría facial, y me emitirá unas claves que tendrán unas consecuencias de firma electrónica o firma digital dentro de los sistemas de información. A partir de eso es que se integra el modelo, y todas las entidades que se irán integrando, lo que le permitirá es que cuando yo pueda hacer un trámite o servicio, solamente pueda entrar con mis credenciales que ya me permitieron identificar. Siguiente. Frente al modelo, existe algo que es muy importante, y es el tema de interoperabilidad. Si no existe un proceso de interoperabilidad entre las entidades que se vayan a intercambiar información, finalmente no va a haber un proceso de servicios ciudadanos digitales, porque a través de la capa de interoperabilidad es que permito traer los atributos, uno, de las personas que tengan las entidades públicas, dos, a través del método de autenticación digital, y poder hacer el tema de poder acceder a la administración pública. Hoy en día, dentro de esos mecanismos, existe un modelo por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que ha ido masificando el reconocimiento por biometría facial. Ese reconocimiento por biometría facial, ¿qué implicó?
hacer un estudio donde tenía hoy en día una parte por unos poderes que le daban las agencias, los importadores, exportadores o cualquier o un productor nacional que fuera a hacer trámites de comercio exterior a través de las agencias de aduanas. Ellos como poderdantes tenían que darle la autorización y para poderlo hacer tenían que hacer un proceso engorroso de ir a una notaría y en esa notaría darle un poder especial para que pudiera hacer trámites o de importaciones o exportaciones ante esta entidad. De eso se hizo un modelo muy interesante. Hoy en día se puede decir que es la primera entidad que masificó la biometría facial y hoy en día funciona siendo 100% en línea, ya ahorita lo vemos en un video, que le permite es que identificarse a través de sus rasgos biométricos faciales y a partir de eso obtener un certificado de firma digital, lo que le implicó ya no tener que ir a una notaría, ¿sí?, hacer esos poderes de firmar un poder y tenerlo que adjuntar ante la ventanilla y posteriormente existiera una persona que le dijera si le podía dar poder y cuando se fuera a autenticar ante la ventanilla poder acceder a la administración pública, de poder hacer ese trámite, no sé, un registro de importación o previo de importación. A partir de eso ellos podían demorarse de 5 a 7, 8 días en el tema logístico para poderlo hacer un trámite. Hoy en día es solamente que haga su reconocimiento facial, en 12 horas van a poder firmar el representante legal tanto de la agencia de aduanas como el representante legal de la empresa y automáticamente él ya puede hacer su trámite de importaciones, exportaciones o producción nacional. Vamos a ver el video cómo funciona esa parte de reconocimiento. Bienvenido al formulario para solicitud del certificado de firma digital. Recuerde que este certificado de firma digital en nube es cerrado, es decir, únicamente será válido para los procesos ante la BUCE. El proceso está compuesto por 2 sencillos pasos que describimos a continuación. En este primer paso, debemos diligenciar cada uno de los campos solicitados por el formulario, el cual permitirá obtener la información base a verificar durante el proceso de validación de datos para emisión de su certificado de firma digital. Diligencie los campos con su información completa como aparece en el documento de identidad. El número de identificación, recuerde que debe ser idéntico al registrado en la BUCE para que su certificado de firma digital no presente conflictos con el usuario del sistema web. Ingrese y verifique sus datos de contacto, número de celular, correo electrónico, los cuales son esenciales para avanzar en el proceso de confirmación y emisión de su certificado de firma digital. Asimismo, asegúrese de ingresar la información actualizada correspondiente a su lugar de residencia y nacimiento. Seleccione entidad o empresa según corresponda y finalice diligenciando la información requerida en los campos como NID, debe ingresar el número sin caracteres especiales, nombre de la entidad. Por favor, lea atentamente las notas de guía del formulario. Finalizado el registro del formulario y una vez haga clic en el botón guardar y continuar, recuerde que iniciará un proceso de reconocimiento a través de biometría facial. Antes de iniciar este proceso, debe tener en cuenta los siguientes factores para un proceso de reconocimiento exitoso. 1. Su documento de identidad debe estar escaneado preferiblemente y sin afectaciones en la imagen capturada. Este documento debe ser digitalizado por las partes frontal y trasera del mismo en archivos independientes. Ejemplo, una imagen guardará la captura de la parte frontal del documento
y otra imagen archivo capturará la parte trasera del documento. 2. Si no cuenta con un documento digitalizado, el sistema le permitirá tomar una foto del mismo. Por favor, asegúrese durante el proceso de no ocultar o interferir en los datos a capturar de la imagen. 3. Para el proceso de biometría facial, recuerde contar con buena iluminación en el lugar en donde realizará el proceso. 4. Por favor, retirar elementos como gafas, audífonos o cualquier elemento del rostro que pueda interferir con el proceso de reconocimiento facial. 5. Asegúrese de previamente limpiar el lente de la cámara en donde realizará el proceso de reconocimiento facial. Dirección de la empresa. Campos habilitados por el formulario. Proceso de reconocimiento facial. En este segundo paso, inicia el proceso de reconocimiento facial, que consiste en realizar ciertas indicaciones que son brindadas por el motor de validación biométrico. Por favor, seguir cuidadosamente con las indicaciones brindadas en el texto de la parte superior. Finalizando el proceso de validación biométrica, la entidad de certificación digital realizará validación de sus datos e información para la emisión del certificado de firma digital. Durante este proceso, se realizará la validación y verificación de los datos capturados, se analizará el porcentaje de reconocimiento facial dado por el motor biométrico y si cumple con la validación de identidad, se emitirá un correo electrónico informando el resultado del proceso ejecutado. Completados los dos pasos anteriores, recibirá confirmación al correo electrónico registrado, a través del cual recibirá un enlace o link para ingreso y aceptación de las condiciones de uso de su firma digital y asimismo asignación de un PIN de firma con el cual podrá firmar digitalmente las transacciones de documentos ante el BUCE. En este paso, validar que su número de celular y dispositivo cuenten con cobertura para recepción de mensajes de texto SMS, dado que recibirá en el proceso de asignación de su PIN de firma un mensaje OTP vía SMS que confirmará la acción de asignación de PIN de firma. Finalizado su proceso de asignación de PIN, ya podrá ingresar a la BUCE para realizar los trámites que requieren de firma digital. Enviar esa transacción de ese poder especial. Esto conlleva a que si lo vieron, existe una parte que fue esa identificación a través de su cédula de ciudadanía, donde lo que hizo fue cargarla, y él tiene un factor donde hace un reconocimiento OCR. Ese OCR es extraer todos los datos, aparte de eso, extraer la fotografía de la persona. Luego, cuando vieron que inicia ese proceso de verificación biometría facial, es que él tiene algo que también lo tiene ahorita por parte de la región, es un motor biométrico que se llama Liveness Detection. Es el Liveness Detection que le permite determinar que exista un proceso o test de vida, que no vayan a colocar frente a la cámara una fotografía, un video o algo que le permita poder hacer el match entre la foto que tenía el documento de identidad y ese reconocimiento biométrico facial. Entonces, por eso aleatoriamente le decía mueva la cabeza a la izquierda o mueva la cabeza a la derecha, a veces le dice que parpadee, otras veces le dice que sonría para determinar que la persona es. Y luego en ese back office lo que le permitía era sacar un onboarding donde él coge y hace el cotejo entre la foto que tenía el documento de identidad
y los rasgos biométricos faciales totalmente en línea y a partir de un umbral superior al 70% le va a determinar si puede adquirir su certificado de firma digital. Digamos que es un modelo de servicios ciudadanos digitales donde ya se tiene implementado hoy en día, lleva ya 5 meses, lo están haciendo todos los trámites de comercio exterior a través de las agencias de aduanas, ya se quitaron ese tema de ir a una notaría a tener que hacer esas autenticaciones. Siguiente, por favor. Digamos que esta es la otra parte de reconocimiento fronterizo donde se hace por el Acuerdo de Alianza Pacífico, y es que cada país, en este caso los países miembros como son Colombia, México, Perú y Chile, dentro de eso existe algo que se llama la lista de listas, igual lo que les decía que funciona en Europa. Hoy en día lo tiene por el lado de Colombia el Organismo Nacional de Acreditación en su página web, y lo que hizo fue que allí aparece en esa lista todas las entidades de certificación digitales que son válidas en Colombia. Lo mismo que está en el lado de México a través del CIGER, en el lado de Perú por parte de Indecopi y en el parte de Chile por el lado del Ministerio de Seguridad de MIPRES, donde le permite es que cada uno a través de los mecanismos, si yo voy a enviar un documento firmado digitalmente desde acá al otro país y esté en esa lista de listas, le va a permitir ser válido ese documento, ¿sí? Y otra parte donde va a determinar es que si yo tengo un método de autenticación, también pueda ir con mi cédula de ciudadanía o cualquier otro mecanismo, poder acceder a la administración pública a través de esa lista de listas, lo que le va a generar es confianza. De eso digamos que se hizo una labor a través de una matriz donde se homologó a través de cada país que todos estuvieran estandarizados y estuvieran funcionando para poder tener esa interoperabilidad. Digamos que hoy en día ya lo tenemos, están las listas, ahorita están avanzando también para poder empezar a integrarse, pero digamos que es como el contexto también que ya se tiene sobre el reconocimiento transfronterizo. Digamos que esa es la parte que se tiene por el tema de servicios ciudadanos digitales. Darles las gracias. No es más, no sé, Andrés, si hace alguna pregunta. Vale. Muchas gracias por esta presentación tan buena. Yo tengo siempre, siempre he tenido la siguiente inquietud: ¿cómo se prepara el gobierno de nuestro país frente al tema de la continuidad de los servicios digitales? O sea, detrás de la seguridad, existe el modelo de seguridad y privacidad de la información como el habilitador transversal dentro de todo el modelo de servicio digital del país, de lo que realmente viene apostando el gobierno nacional desde hace muchos años atrás, y digamos evolucionando, primero gobierno electrónico, gobierno digital, y digamos que ha hecho sus transformaciones equitativas en la medida en que se sigue avanzando y se madura y hay concientización sobre el tema de capacidades de realmente responderle a los ciudadanos. No es fácil, y lograr estos aspectos importantes de interoperabilidad, y un aspecto importantísimo en gestión de seguridad y privacidad de la información pues es la autenticidad, como bien lo expresaban los dos. Pero ¿cómo nos preparamos como gobierno nacional en sus entidades de orden nacional y territorial frente a un ataque cibernético donde ya lo hemos vivido? Las infraestructuras críticas se exponen, como se expone todo el mundo, pero en especial, ¿cómo responden? Porque se requiere un músculo bastante significativo, mucho aporte en trabajo, de que si nos atacan el GovCo, nuestro portal, que lo considero en mi concepto una infraestructura crítica, porque es el que habilita todos los servicios ciudadanos digitales y es un servicio 7x24, un colombiano puede estar accediendo a sus servicios estando en cualquier parte del mundo. ¿Cómo se prepara el gobierno frente a estos ataques?
o sea, una entidad de orden nacional o territorial, ¿cómo se prepara? O sea, ¿qué elementos da con el apoyo de MINTIC? Sé que han hecho muchos esfuerzos gigantes con dar los lineamientos y, digamos, estrategias, guías, apalancamiento, que es una tarea bastante importante y valiosa, pero digamos que es cómo se prepara, porque hemos tenido ataques afectándolos incluso los atributos de la identidad digital en las empresas y las desestabilizan, o sea, prácticamente atacan el portal donde se proveen los servicios y ahí queda muerto. O sea, aquí se requiere seguir trabajando fuera de gestión de seguridad de la información, hay que trabajar en el aspecto porque seguridad 100% no la hay. Entonces, con estos ataques que cada vez son mucho más fuertes, impactantes, pues desestabiliza cualquier infraestructura crítica frente a la disponibilidad de ese acceso. Sé que es un reto bastante importante para esta estrategia de este nuevo gobierno, administración, en el tema de continuidad de los servicios digitales, tanto básicos como especiales, que hoy por hoy entonces me gustaría conocer cómo nos preparamos como gobierno frente a ese impacto fuerte que cada vez con ataques ransomware pues encriptan toda la información y uno de sus activos a encriptar es el directorio activo, que realmente acceden de una manera donde queda totalmente indisponible y vulneran digamos los huecos que de alguna manera se preparan las entidades de gobierno. Gracias. ¿Les doy este? No, acá creo, sí. Okay. Digamos que lo digo de cara por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ¿sí? Ese siempre ha sido la preocupación, porque Ventanilla Única de Comercio Exterior son 23 entidades que están ahí, ¿sí? Y es 7x24, ahí tenemos servicios de importaciones, exportaciones, todo lo que viene de agendamiento en puertos para un levante de mercancía, ¿sí? Debe estar siempre disponible. Entonces, digamos que a nivel de estrategia, lo que se tomó por parte de seguridad, y digamos que hay una parte de MINTIC, es todo el modelo de apropiación por el modelo de seguridad por parte de diseño y defecto, ¿no? Pero digamos que eso se puede quedar allá en procedimientos, y otra parte es cómo yo realmente aseguro que eso sí está siendo seguro. Entonces, lo que hizo el ministerio más o menos desde hace 5 años, estableció algo que fue un SOC y NOC, ¿sí? Y lo adquiere como servicio. Ese SOC NOC tiene unos parámetros a través de monitoreo 7x24, donde se hizo una estrategia de seguridad perimetral a través de aplicaciones de firewall, un WAF, un sandboxes, donde le permite realmente no poder entrar un ransomware, cifrado de la información con otras partes, donde empieza a encapsular, digamos, toda esa información sin que penetre a la parte del sistema core transaccional. Y otra parte fue migrar esos servicios a la nube. Hoy en día nosotros teníamos allá en el ministerio toda una infraestructura que estaba aquí en calle 13 con 28, y finalmente nos dolía toda la operación, porque era tener equipos de seguridad, era tener personal que estuviera pendiente y era poder gestionar las incidencias tanto a nivel del código de desarrollo como también todo el tema de seguridad o huecos de seguridad, donde toca semestralmente estar haciendo ethical hacking para poder determinar cuáles son las vulnerabilidades que tenemos en el portal o en los portales que tenemos allá. Entonces, digamos que algo importante es apropiar un modelo que permita un SOC y un NOC, que esté siempre monitoreando y no sea algo que sea reactivo, sino que sea proactivo, ¿sí? Porque entonces uno dice, bueno, yo coloco allá y allá tengo un firewall, y lo vimos con Inbima en el caso de lo que sufrieron con esos ataques, porque también se estuvo buscando, y hoy en día como estrategia también lo estamos buscando con el SOC, porque digamos ahorita tenemos que adquirir otro servicio de SOC, ya termina, y lo que vamos a hacer es buscar un modelo a través de ese mismo que le permitamos a las
entidades donde se hacen análisis de vulnerabilidades que están adscritas al ministerio, poderles decir, mire, ustedes tienen estos problemas de seguridad, háganlos, no sabemos cómo, ¿sí? Pero al menos les vamos a ayudar para poderlo gestionar. Entonces es algo muy importante, es que las entidades públicas sí apropien un modelo de SOC-NOC, donde estén mirando todo el tema de disponibilidad y todo el tema de aseguramiento, ¿no? Pues que eso es importante. De pronto para complementar, ese reto lo tiene el Estado, pero en general es un reto de todas las entidades. Fíjense, por ejemplo, los bancos cuando están en los grandes congresos antifraude del sistema bancario, los bancos que son de las entidades más seguras en materia de informática, y llegan los hackers y en 15 minutos desarman el sistema financiero. Pasa también en las entidades públicas, pasó con el INVIMA, Superintendencia de Sociedades tuvo un incidente también particular que les bajó los servicios casi un mes. Entonces es un reto que se tiene ligado a todo el tema de identidad digital y es seguridad de la información. Piensen que, por ejemplo, cuando uno habla de las personas con el voto electrónico y uno le dice, oiga, ¿usted qué opina del voto electrónico? La gente dice no, porque es que ahí sí entonces hackean el sistema y ponen a ganar al que quieran. Y yo, como sé, con mi voto electrónico, al menos el físico me da cierta seguridad de que están los cartones, pero en el electrónico, ¿cómo sabemos? La gente tiene una desconfianza por los sistemas electrónicos y es un reto diario. Así como avanzan diariamente las medidas de seguridad, avanzan diariamente también las personas que quieren hackear sistemas, y se ve a nivel internacional, lo tenemos con los incidentes de Anonymous, filtración de todo lo que son los documentos, Panama Papers, etcétera, etcétera, etcétera. Son retos que se tienen que abordar y que Colombia también tiene que abordar de acuerdo con las brechas que tiene. No es lo mismo que una entidad como el Ministerio, que es una entidad robusta de la rama ejecutiva, adopte un modelo de seguridad y privacidad de la información, así lo hace, no sé, una alcaldía de un municipio de quinta, sexta categoría, que hablarles de seguridad y privacidad de la información cuando son municipios que no tienen ni siquiera energía eléctrica permanente, es muy difícil. Entonces son retos grandes que se tienen que aportar y que el Estado tiene que ver a través de Mintic y de la Agencia Nacional Digital cómo ir cerrando esas brechas y cómo robustecer esa seguridad de la información. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta con respecto a la identidad digital para menores de edad. Nosotros hicimos el semestre pasado un ejercicio con mis estudiantes de primer semestre. Les dije, vayan a la carpeta del ciudadano digital y pues miren antecedentes, miren el tema de libreta militar. Bueno, o sea, estaban súper felices, todos entraron a mirar si tenían antecedentes y el tema con el carro, en fin. Pero claro, yo no me acordaba que primer semestre tenía estudiantes de 15, 16, 17 años menores de edad. No pudimos hacer el ejercicio con ellos porque el 80% casi que eran menores de edad. Entonces me tocó decirles, miren ese trámite, hagan la carpeta del ciudadano, pero para sus padres. Entonces, no sé ahí, pues, cómo puedo remediar ese ejercicio en la clase para, pues, menores de edad, que puedan ver cómo, claro, ellos me decían, pues, profesora, podemos entrar al ICFES si quiere y vemos, pues, los resultados, pero hasta ahí. Ok, en la guía de servicios ciudadanos digitales, en el anexo, si ustedes ven la parte de autenticación, hay una parte de autenticación para menores de edad. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la Corte Constitucional? ¿Los menores de edad pueden interactuar con el Estado? Claro que sí, pero tiene que ser con el consentimiento de sus padres o de su tutor legal, por un tema de capacidad jurídica. Y no solamente eso, sino que tratar los datos personales de menores de edad implica tener unos cuidados especiales. Entonces sí se puede, siempre y cuando tenga la autorización de los padres. No sé, ingeniero Omar, desde el punto de vista práctico en carpeta ciudadana, ¿cómo se puede observar? Ahí están las guías. Sí, entonces es con las guías, con la autorización. Faltaría ver en el esquema de autenticación que está en go.co cómo se maneja el tema de la autorización de tratamiento de datos personales y ese consentimiento de los padres, pero sí se puede. Gracias.
Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? De nuevo, muchísimas gracias, doctor Salcedo, doctor Roa, por sus conferencias, por sus intervenciones. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este 9º Foro de Gobernanza de Internet. A los que nos acompañan también vía streaming, un saludo muy especial. Y el día de mañana los esperamos con las conferencias centrales del 9º Foro de Gobernanza de Internet, 8 de la mañana. Muchas gracias.